Bueno, acá estamos con Cris Escudero en nuestra comunidad de BIRT de Otto Life. Cris Escudero, contanos un poquito un montón de todo el amor que, que has traído acá, que ni más ni menos la maternidad, que para mí siempre lo digo es el portal más grande que pueda haber en el mundo. Contanos qué es lo que haces, dónde trabajas, a cuántas mamás has acompañado, si te acordás. Y bueno, anda contándonos un poquito qué hace esa gran mujer. Soy licenciada en obstetricia, soy mamá y tuve 3 gestaciones. La primera gestación tuve muerte gestacional y creo que eso fue lo que ha ido como marcando el camino, pero que lo fui descubriendo con con los años posteriores, porque primero tuve una vida de ama de casa, de cuidar de mis otros 2 hijos que siguieron después. Entonces, cierto día es como que sentí la necesidad, sentí el llamado de acompañar gestaciones también desde otro lado. Quería ser enfermera, entonces quería buscar ahí cómo podía ayudar a otros a sanar, a poder curar, cuidar. Eh, entonces empecé a formarme y ahí cuando me preguntaban yo siempre decía, como yo en la primera gestación tenía 19 años y me sentí muy sola en esa pérdida gestacional que tuve. Cuando me preguntaban por qué había elegido esa carrera, yo decía, bueno, porque quiero acompañar a las adolescentes que les toca esas situaciones, o cómo aconsejar, cuidar, y si les toca, como tratando de que no les lleguen las palabras que me llegaron a mí, Sí. esas frases que me marcaron a mí, que me ¿Y qué dolían. viviste en ese momento? ¿Qué frases fueron que a vos te marcaron? em, no te preocupes, sos joven, ya vas a tener otros. Después, no te pongas mal, mejor que fue ahora y no después. Eran 30 semanas de gestación. Entonces me decían, mejor que fue ahora y no cuando ya te dijera mamá o cuando ya lo escucharas llorar por primera vez. No te preocupes, sos joven. Una palmadita y seguir. Entonces esas cosas como que no me gustaría, digo yo, en un futuro si me toca acompañar a alguien, saber que eso no tiene que estar. No. Entonces eso es algo de lo que quería ir llegando para poder orientarme y acompañar. Y a medida que ya terminé la carrera y empecé en una clase ahí de que hablaban de las dulas, yo dije, quiero saber más de eso. Y empecé a investigar más de eso. Y después ir formándome también como dula, después de ir conociendo la otra cara de lo que es, la otra visión de lo que es la formación universitaria, ver el lado de la formación de las dulas, el lado de la formación de otras formas de parir también desde en instituciones públicas, pero que parían acompañados de tener un banquito de parto, de tener otras herramientas para acompañar, y ahí es como que fui llevando, como tratar de traer todo eso que iba teniendo como conocimiento a incorporarlo cuando empecé a trabajar en las instituciones. Entonces, trabajo tanto en instituciones públicas como privadas y trato de llevar toda esa herramienta conmigo, pero primero empezaba como De a muy poquito. ahí, de a poquito, y desde un masajito, desde darle la mano, eh, de una palabra de aliento, dale que vos podés. O por ejemplo, si alguien le decía, cállate, cállate y pujá,
Yo me acercaba al oído, grita todo lo que quieras. Así que entonces, porque le digo, y yo siempre les decía a los médicos que con los que estaba ahí en el momento del parto, es si le digo, mira, le digo, está pujando, grita, pero lo baja. Entonces, si funciona, déjala. Entonces, de esas simples cosas, como que ahora me animo más a ir pudiendo como dejar que sea y que salga lo que... La naturaleza Sí, salvaje. lo que tiene que ser. Pero si no, eso lo hacía yo como muy de bajito, de escondidita ahí, pero ahora gracias a que está la ley del parto respetado, de que en las clases de preparto también aconsejo y hablamos de las leyes y de esto de las diferentes posiciones para ir transitando un trabajo de parto, de que pueden pedir cambiar posiciones en el momento de parto, así que... Eso lo pueden hacer dentro de un pedido de una mamá que pide un parto respetado. Sí, lo ideal sería que no tenga que Bueno. ser que lleven un plan de parto, porque lo ideal sería que sea para todas igual. Claro. Quizás con un plan de parto, que es lo que siempre recomiendo, tengan un plan de parto. Ténganlo Claro. porque es necesario, porque de esa forma vos invitás a que la familia se informe, que conozca las leyes. Entonces, porque a veces en el curso de preparación para la maternidad y paternidad, vos les preguntas si conocen las leyes, si saben del plan de parto. No, no he escuchado. Bueno, entonces esto es así, se va viendo así, de los derechos. Hay muchas leyes que los amparan, entonces vamos como informando y ponemos algunas diapos y la posibilidad de que se hagan su plan de parto para que tengan. Entonces ya es como que de esa forma ayudas a que la familia misma busque informarse. Claro, ¿y cómo es un plan de parto? Y hacer un plan de parto es poder pedir el respeto por la intimidad, por las decisiones que quieran, esto de no ser canalizados desde que ingresan o ponerle una vía intermitente para que puedan deambular, libertad de movimiento, libertad de expresión. Si te voy a te voy a poner una medicación, te pongo esta medicación. ¿Qué medicación es? ¿Para qué sirve? Y si no me la pongo, ¿qué pasa? O sea, el respeto de poder, si quiero parir en 4 patas, poder hacerlo, pero ni siquiera debería ser que tengamos Que aclararlo. que aclararlo. O pedirlo. Claro. Tendría que ser, bueno, a ver qué necesitas. Algunas mamás van directamente a que eligen el sillón de parto, como diciendo, ¿dónde me tengo que poner? Porque estoy cansada, porque me duelen las piernas y no voy a poder. Pero que sea ella la que lo pide, no que digamos, bueno, ahora vamos al sillón. Claro, es la mamá la que... Y claro, es ella la protagonista, ella, su pareja y su bebé. O sea, ¿qué es lo que necesitan para...? Y eso en las instituciones hoy se cumple. Se cumple, si llevas plan de parto, con más razón, pero si no, estamos buscando desde las instituciones públicas más en tener toda esa comodidad, del tener desde la simple pelota, Claro. el sillón de parto, sigue siendo sillón de parto, sillón cama, pero con posibilidad de estar más sentada, de cambiarle el color. Sí, sí. De eso ya Sí, es los como... colores, entras a una clínica, a un hospital, ya los olores, los ruidos, los colores. Sí, eso ya que cambie también es... Por favor, pedimos que cambiemos eso. Ya aparte viene una vida y que es alegría y que es felicidad y hay que vivirlo como tal. Sí, Pongamos colores a la vida. sí, sí. Y otras cosas que se han logrado mucho, acá en Río Cuarto ya pude verlo tanto en institución pública y privada, la entrada de quien acompaña, quien elige la mamá que acompañe, tanto cesárea, tanto parto vaginal,
quien elige entra. Puede Es más, entrar el papá, la sí, mamá, la amiga. quien elija un acompañante, pero Una doula que acompaña a la mamá. La mamá puede pedir que acompañe a la doula en ese momento. ahora creo que están empezando en las ¿Los instituciones. dejan? En la institución privada creo que es con algún médico puntualmente, pero generalmente podés elegir uno, No te dejan dos. claro. Pero yo creo que es un Uno. pasito a paso que se va a ir Sí. logrando. Ya por lo menos logramos que entre el acompañante. Sí. Hay en otras provincias que el acompañante entra al parto, pero no a la cesárea. Ay, por favor, no. Sí, todavía se sigue viviendo así. Todavía. Pero acá, gracias a Dios, que... Qué bueno. Qué bueno sí. que eso Es más, se... que dice, ¿quién va a entrar a ver para que se venga a cambiar? Ay, qué divino ese momento. Sí, antes era como, no, no, no. Y ahora es como que damos por sentado que entra alguien. O sea, es raro que alguien diga, no, no, yo entro sola. Es que es maravilloso Sí. poder parir tu hijo acompañada de las Sí, personas. celebrar ahí. Celebrar el nacimiento. Sí. Y en el momento de más vulnerabilidad que hay, en donde la mujer está entre acá y el planeta parto, entre todo esa conmoción ahí que hay, el ver cómo, yo siempre digo, cómo es que el papá también, quien está acompañando generalmente es el papá, cómo se está transformando en esa visión, porque a veces la mamá llega y dice, no sé cuánto vaya a aguantar, si se va a asustar o no. Y en ese acompañamiento que hace el papá, ese sostén de que el masaje, el agua, el silencio, o que ella diga, no me toques, ahora vení, ahora salí, o así, y él está ahí todo. Y después a veces la mamá cuando nació, casualmente ahora hace poquito, lo mira el papá y dice, ¿viste que pudimos? Ay, no. Sí, y el papá dice, ¿viste? No me desmayé. No, aparte Porque pensaba ella que se iba a desmayar y yo iba viendo y después les contaba, porque después les cuento cuando ya nació su bebé, cuando están ahí los tres, cómo los vi en ese cambio tan hermoso de que se vive ahí en el proceso de lo que es el trabajo de parto, cómo vamos viendo ese papá que quizás primero estaba así, yo digo, bueno, vení papá, vení a hacerle masaje, mira, en esta presión que hacemos en la pelvis, ella calma, y entonces él se siente útil. Pero Claro. si no, es como que está ahí, como no sé si sí, si no. Es que al hombre se lo ha excluido mucho, no se le ha dado la información Sí. para poder acompañar, y eso es, yo veo eso y a mí me emociona mucho Sí. que saber que un hombre está ahí acompañando el momento más importante de la vida. Sí, sí. Y después o sea, de sostener, de ahí, de tener al bebé en sus brazos y tenerlo así, recibirlo, y mientras nosotros ya terminamos higienizando a la mamá para que pasen a la sala de parto o para que podamos prenderlo al pecho ahí en la sala de parto. Entonces todo como lo vive y ese papá emocionado y ahí entonces la mamá lo mira y es como, esa imagen es tan que te queda ahí hermosa. para toda la vida. Sí. Para toda la vida. Sí, sí. Cris, ¿y qué pensás con respecto a tu acompañamiento que haces de doula? ¿Qué está faltando hoy a todos como sociedad? A todos. ¿Qué le falta conocer más a la gente de cómo es el labor tan impresionante que ustedes hacen impartiendo en amor, vos como doula con Janet? ¿Cómo cuando ustedes llega a alguien a buscarla, cuál es ese camino y esa guía que ustedes hacen? Porque hay mucha gente que no está informada, que desconoce el labor semejante que hacen al servicio de la vida. ¿Qué pasa con ese día que llega esa mamá, ese papá y que las buscan a ustedes para acompañar? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se continúa? Ay, cuando ¿Cómo se llegan. vive emocionalmente? ¿Cómo es esa transición?
Sí, el solo hecho cuando llegan a un ejemplo, una consulta por primera vez y que nos quieren conocer, es como que llegan así y empezamos hablando y van diciendo los miedos y es como que nosotros decimos siempre que se preparen para una consulta mínima 2 horas. Y no es que sea por la primera consulta. Esa y cada consulta Son dos nuestras horas. son 2 horas. Porque empezás como aflojando, preguntando qué es lo que los lleva, qué es lo que andan buscando. Y algunos dicen, no sabemos bien, pero tenemos ciertas inquietudes. Entonces empezamos hablando, empezamos preguntando cuáles son sus miedos, cuáles son sus dudas, qué es lo que los trajo ahí, qué necesidad es la que están teniendo y es a veces de miedo a no ser escuchados en otros lados, de que no se les brinde toda la información, de que si tienen alguna pregunta o de alguna enfermedad o de alguna posible o de que se les diga algún estudio, de que se les pida y que no se les explique por qué, para qué, con qué, o si dicen no sé si puedo preguntar todo y entonces a veces vienen a una consulta con nosotros recomendamos a algún profesional y después vuelven con nosotros en otras consultas para decir, mira, no me animé a preguntarle tanto de esto. Entonces ahí nosotros decimos que eso es lo que falta, que nos falta como profesionales y también como quienes acompañamos y sostenemos y contenemos a la familia, es esa capacidad de escucha que la gente viene para con nosotros. Es la capacidad de escucha. De escucha y de sostén, porque tenemos que sostenerlos, acompañarlos, contenerlos. Pero primero tenemos que, para hacer todo eso, tenemos que escucharlos. Claro. Antes te enterabas que estabas embarazada, ibas al médico, te hacían los análisis, te mandaban a hacer ecografía y a tu casa. Sí. Y no preguntes más porque no No, había no, más. no. No había, primero que no se te ocurría preguntar por miedo. Claro, y porque el médico es el que sabe y yo no sé. Sí. Entonces, esa limitación a veces de tiempo del que hay en una consulta hace que nos quedemos con muchas preguntas y por las cuales después vienen a nosotros. Claro. Y ahí terminamos haciendo grandes encuentros en donde, porque tengo una molestia, me duele el huesito del pubis, siento un dolor atrás, bueno, desplegamos telas, nuestras alfombras, las telas, masajito, masaje metamórfico en los pies, aceititos, ejercicios, meditación. Y cuando se van dicen, así es literal cuando salen, nos sentimos mucho mejor. Ay, qué divinos. Pero ese es en cada encuentro, o llegan, no, porque estoy así, estoy asustada, me salió este flujito, me salió esto, y bueno, ¿qué anda pasando? Y suele salir la pregunta de Janet, ¿qué anda pasando con esta situación? ¿Qué anda pasando con esto? Y ahí, y bueno, ¿y cómo te estás sintiendo vos? Y empezamos a preguntar ahí, a ahondar, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo se están llevando ustedes? O sea, es como que vamos hurgando y hurgando hasta que salió y después cuando se van, ahora estamos Claro, bien. porque llegaron a la comprensión Claro, de por qué el síntoma. sí, porque siempre buscamos eso. Con cada familia que llega a nosotros, es eso, es buscar y para poder acompañarlos, entonces como que ir armando esto. Y si no tuviéramos ese encuentro de 2 horas aproximado que hacemos, no podríamos llegar a preguntar tanto o a que se puedan abrir tanto. Claro, es un trabajo muy emocional. Sí, es que creemos que es eso fundamentalmente lo que lleva a que una gestación termine bien, que sea en salud.
indiferentemente cómo elijan la forma de nacer de su bebé, pero que sea en salud para que esa mamá después en el puerperio tenga un puerperio más saludable o pueda manejar sus emociones o pueda tener herramientas para manejar esas emociones, si pudimos trabajarlo previamente. Si no tenemos mamás colapsadas y que si a veces hemos acompañado a algunas familias en donde no se abrían mucho con nosotras y después en el puerperio se sentían más colapsadas. Y ahí estaba todo. Claro, y es como que decíamos nosotros, es que no hubo esa conexión, esa química que se necesitaba para abrir ahí. ¿Vos qué pensás? Que celularmente nuestro cuerpo, como la mujer siempre digo pasa un umbral cuando queda embarazada, empieza en esa transición de pasar ese umbral, aparecen todos los miedos con los que nacimos, con los que heredamos. Sí. ¿No? Totalmente. Heredamos mucho. Te diría que el 100% heredamos. Sí. Eso pasa mucho que durante el embarazo eso florece más que nunca. Es como que le pones agua a la plantita que nunca tomó agua y florece todo. Sí. Lo bueno, sale todo. La luz y la sombra florece en un embarazo y ni hablar en el parto, ni en el posparto, ni después con su bebé. Sí, porque ahí es donde nosotras, cuando está gestando la mamá y nosotros le preguntamos, quizá no tuvo nada personal, ninguna pérdida gestacional, nada ella, pero cuando armamos el guión de nacimiento que les damos a la familia para que le hagan las preguntas de cómo llegaron ellos a este mundo, surgen que quizás primero algunos dicen, no me acuerdo, y después vuelven a hablar con la mamá o con el papá y dicen, porque me acordé que el otro día cuando estuvimos hablando, me había olvidado que mi abuela sí había perdido un bebé o si había habido un aborto, si había habido situaciones que marcaron y decíamos, por eso es que está llegando esa información acá. Porque no se resolvió. Y la célula, hay una célula que en este momento, hay una célula que empieza en esa transformación de la mujer, que empiezan a recordar. Sí. Porque esa vida está empezando a recordar las células que tenemos en nuestro cuerpo y es increíble que en la maternidad se despiertan todas juntas. Sí, y es ahí donde nosotros tenemos que ver de poder ir resolviendo antes de que nazca este bebé. Claro. Este bebé que llega. Y si nació este bebé y se vuelve a presentar una situación de dolor o angustia, algo en el puerperio, y hay que tratar de trabajarlo. Aparte, lo que no resolvemos nosotros, lo van a resolver nuestros hijos. Se va a repetir Se repite. Se repite. Y está comprobado, sumamente comprobado, recontra comprobado. Sí, se repite. Que lo que no se sana se repite y aparece y a ser resuelto, o sea. Y se repite, creo que hasta más doloroso. Sí. Porque eso va también tomando una fuerza. Sí. Lo que no se sana, lo que no es visto, también toma cada vez más fuerza para que sea visto. Para que esa mamá pueda verlo, que no lo tome como el porqué a ella, sino que le está tocando porque ella tiene la capacidad de verlo. Claro, si no, ¿para qué? No el porqué, sino el para qué, sí. Sucede eso, ¿no? En tu caso, tu primera bebé, que tuvo un tiempito chiquito y te dejó una maestría gigante. Sí, que lo pude ver después, dije, claro, wow. Que lo transformaste y que esa bebé se hizo energía en cada nacimiento que vos asistís. Sí, en cada mirada, en cada entrega. Y en ella. Las pérdidas gestacionales, en las guardias cuando he estado y que han llegado mamás porque no sienten que su bebé que no se mueva. Y me ha tocado ser a mí quien dé ahí la información o que ¿Te ha tocado así como lo viviste vos? Sí. ¿Y qué ves en ese momento? ¿A qué ves? Porque a veces lo hemos charlado en decir, bueno,
era porque tenías que ser vos quien tenía la capacidad para acompañar a esa mamá en ese momento. Así como el simple gesto de tomarle la mano o quedarme en silencio o preguntarle qué necesita. O sea, como para decir, bueno, ¿de qué lado puedo yo ser útil en ese momento? O preguntarle cómo le gustaría recibir a su bebé, si ya sea parto vaginal o cesárea. En alguna oportunidad han dicho, ay, pero ¿cómo van a preguntarle eso? Y sí, porque puede elegir. Puede elegirlo. ¿Sí? Entonces, o también te gustaría tener la huellita de su piecito, te gustaría verlo, te gustaría tenerlo alzando a ese bebé. O sea, es algo que esa mamá necesita. Sí. O en el momento alguna abuela pueda decir, no, 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 no. Y entonces yo le pregunto a la mamá, ¿te gustaría verlo? Pensalo, un ratito pensalo, y después cualquier cosa si necesitas te lo llevamos. Y la vida te ha puesto como actor principal En ese en momento ese hay como para momento. acompañar. Y sentís que esa etapa que vos viviste estuvo escrita y fue esa historia la que a vos hace que estés al servicio de la vida. Uf, 100%. Es como que no preguntaste el para qué, sino el por qué. Claro, antes, cuando sucedió, decía por qué, o lo veía como un castigo por algunos errores que había tenido en ese tiempo, como alimentarme mal o como La culpa. la culpa. Pero después de 20 años, es como dije, no, esto es un para qué. Pero sin tener mucho conocimiento tampoco, pero es como que ahí empecé a sentir que había un para qué. Que la muerte también está al servicio Sí. de nuestra vida. Por más que sea un tabú, que a muchos les cueste hablar de la muerte, Sí. Y la muerte está al servicio de la vida, ¿no? Y poder llevarla a ese servicio, y vos hiciste energía Sí. a ese umbral que pasaste con tu primer bebé y en la muerte. Sí. Y ese bebé le pusiste nombre. Sí. Y María de los Ángeles. María de los Ángeles. Sí. Qué bueno que... Sí, y siempre me acuerdo que en ese tiempo yo quería ponerlo en la lápida, que era un corazón, quería ponerle el nombre y tenía que ponerle NN Escudero, porque como no nació Claro, no te lo viva, tomaban el registro. no lo tomaban. Si hubiera nacido vivo, me dejaban que le pusiera porque hubiera tenido un certificado de nacimiento. Pero como no, entonces tenía que ser NN. El certificado decía NN, pero yo igual en la lápida le escribí María de los Ángeles. Un nombre. Sí. Tiene un nombre. Qué Sí. lindo es ponerlo en palabras a esto, que lo viven muchas mamás. Sí. O sea, no lo vive solamente una, sino lo vivimos en manera hermanadas. Pasa, sucede la muerte prenatal, como te pasó a vos, le pasa a muchas mamás que pierden sus bebés y que muchas veces no tienen ese entorno, o es como decía Janet, ¿no? Es como cómo buscamos esas personas que nos puedan acompañar emocionalmente, porque la salud, las instituciones no tienen, creo, desconozco hoy, alguien que te acompañe en esa pérdida. Porque Claro. esa mamá llevó un bebé en el cual se encontró con la muerte, no con la vida. Sí, ahora actualmente en las instituciones está habiendo Más atención. más atención ahí cuidada, hay psicólogas perinatales Ay, qué bueno. que están ahí. Hubo una gran pionera acá en Río Cuarto, Jessica Baza Bilbaso, Ay, qué psicóloga lindo. perinatal, que ella empezó como dando charlas y todo, y formando también, que hice también la formación que ella dio,
acá en Río, y ahora lo sigue haciendo igual a través de online, pero ella ya está en Italia, así que pero lo sigue dando para los profesionales de salud y para quienes estén interesados en hacerlo, para tener herramientas para Claro, porque esa acompañar. mamá necesita ponerle nombre, necesita duelo, Sí. necesita hablarlo las veces que sean necesario Sí, y expresar todo lo que siente, todo, ¿no? Poder comunicarlo y que no tenga miedo, que no tenga culpa, que no tenga vergüenza de comunicar sí, todo lo que, porque es una muerte también fisiológica, parte de de esa mamá también muere, como sí, te pasó a vos, hubo una parte tuya que murió ese día. sí. Eh, entonces, bueno, ¿cómo fuiste tejiendo, tejiendo, Una tejiendo? transformación. Una transformación hermosa, porque siempre el dolor nos conduce a algo. O lo podemos ver o no, algunas veces estamos preparados para verlo, otras veces no y no está mal, pero solamente los guerreros llegan a cruzar esa puerta y poder hacer vida después de una muerte. Sí, Y eso lo hacen muchas mamás. Creo que hay muchas mamás que lo han hecho, lo hiciste instintivamente, sí, ¿no? ¿Qué es eso? Poder recordar y decirle a esa mamá, lo hice instintivamente, me dejé llevar por esa fuerza que hoy haces esto. sí, aparte digo, esos bebés eh, que, que están, que ya decidieron partir, pero que llega la mamá, o sea, yo digo, llegan a mi guardia a la hora que yo estoy, o sea, me eligieron a mí Sí. para que pudiera estar, para acompañar a su mamá para ese momento, para recibir la noticia o para ver cómo acompañar desde ahí, o sea, dijeron, O sea, es ahí, ahí tenemos que es ir. como que sos un puente que tu hija Sí, te sigue eligiendo como mamá, sí, porque es esa energía que te vuelve eligiendo para que vos lo eh, esa energía la puedas poner ahí. sí, A esa mamá, a esa familia, es muy fuerte y que lo puedas comunicar con ese amor, con esa ternura y que transformaste ese dolor en más amor, ¿no? Es sí, como que la otra vez hablábamos, decíamos, la vida, ese sueño se te rompe, ese futuro se rompió, pero el alma se construye de nuevo en el servicio. claro, sí, yo lo veía más como que al romperse se multiplicó, se expandió, Sí, 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 se expande, es ilimitado. sí, Sí. Hay una persona que quiero muchísimo que una vez me dijo, el amor es insecuestrable. No se secuestra y no se entierra y no muere nunca. Esa energía, porque se vuelve energía, no muere. sí, El amor trasciende, se transforma y solamente hay que tener mucho corazón para poder verlo. Porque es como que hablábamos con Gino que yo decía, los ojos ven, pero muchas veces estamos ciegos y no vemos lo que el corazón ve. Así que sí, es maravilloso poder tenerte acá, poder hablar de esto. Es muy sanador para mí, es sanador para todas estas mamás y un mensaje muy, muy fuerte porque es que no te quedaste en la víctima, sino te quedaste en la transformación. y que no hay un tiempo como decir, bueno, no, de acá a un año sigo igual. Y sí, puede llevar un año, dos, O 10, 20, 20, 30, lo que sea necesario para poder llegar a la versión que soy hoy. Muchas veces me rompí, me volví a romper y me volví a romper y bueno, es que venimos a eso. porque en realidad no es que nos rompemos el molde en que estamos un tiempito y pasamos al que sigue. Sí, viste, yo Y siempre me así, imagino que somos como burbujitas, ¿no? Que vamos claro. rompiéndonos, rompiéndonos, o la famosa Sí, metáfora de la mariposa,
que Sí. nos rompemos, más que todo la mujer, ¿eh? La mujer llevamos una gran metamorfosis de mutación, de vida, muerte, vida. Bueno, si has leído Píncola Sí. Estés, Mujeres que corren con lobos, habla de ese proceso de la mujer, de la muerte, vida, muerte, que constantemente vivimos la mujer. Somos sabias por naturaleza, pero hay que recordarlo. Sí. Así que bueno, gracias. Gracias por la Te vamos a invitación. acá te quiero de vuelta, las quiero de vuelta. Gracias, Es muy gracias. emocionante para mí. Así Muchas que gracias. Gracias.